saludarlos. En esta ocasión vamos a ver el tema de diversidad lingüística. Fíjense que la diversidad lingüística en México es muy rica. A mí me encanta hablar de este tema porque México tiene una gran variedad de lenguas indígenas. Hay diferentes culturas, hay diferentes tradiciones, hay diferentes estilos de vida. La diversidad lingüística precisamente nos va a ayudar a definir y a conocer todas esas lenguas indígenas que hay en el país de México, poder identificarlas y saber específicamente en qué partes de México es en donde se encuentran. La multiplicidad que se habla en el mundo es demasiada, ¿ok? Tenemos lenguas, tenemos idiomas, tenemos diferentes maneras de que nos podemos comunicar día con día y el poder conocer todas y cada una de ellas es demasiado difícil. Sin embargo, consideramos que sí es bien importante poder empatizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. 68 lenguas indígenas existen en el país de México. 68 lenguas indígenas. Este es un dato súper interesante y vamos a conocer en qué lugares específicamente es en donde se hablan estas lenguas indígenas. 6.5% de la población hablan alguna lengua indígena en México. Actualmente se ha pretendido que en las escuelas, tanto oficiales como particulares de todo México, se pueda enseñar alguna lengua indígena para poder generar precisamente esa cordialidad entre nuestros hermanos indígenas. Porque en muchas ocasiones, pues suele ser demasiado desconcertante que estemos en un mismo país, en este caso México, que se supone que hablamos el mismo idioma que es el español, y ellos que conservan su cultura, que conservan su tradición, hablando su lengua indígena, su lengua materna, nosotros que somos parte de México no la conocemos como tal. Entonces, bueno, el poder empatizar es bien importante. Dentro de esta diversidad, en 2019 ya se empieza a ver la variabilidad que tenemos de lenguas indígenas y 2019 es decretado por la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Qué sucede? Pues se dan cuenta precisamente de todas las personas que hablan lenguas indígenas, ¿sale? Y de que nosotros como ciudadanos debemos de empatizar debemos conocerlas. ¿Para qué? Para poder tener cierta comunicación, para poder expresarnos, para poder ser libres en cuanto a comunicación y no tener precisamente esta barrera de comunicación, esta barrera de información. En muchas ocasiones, por ejemplo, suele pasar que la diversidad, por ejemplo, también gastronómica que hay por parte de nuestros hermanos indígenas es muy enriquecedora y de repente cuesta mucho trabajo poder comprender algunos platillos o precisamente algunas tradiciones porque no estamos en el mismo canal en cuanto a comunicación. La multiplicidad que se habla en el mundo es bien importante. Debemos ser sensibles en este aspecto. Todos y cada uno de nosotros somos iguales, como individuos, como seres humanos, como personas que estamos en un mismo país, ¿ok? Por lo tanto, debemos de empatizar, reconocer a nuestros hermanos indígenas, conocerlos como tal y poder apreciar la cultura que ellos tienen, ¿sale? Las principales lenguas indígenas que se hablan en México son las siguientes. Se las vamos a ir enseñando cada una de ellas para poder identificar lengua indígena, número de habitantes que las hablan o número de personitas que las hablan, familia lingüística y algunas regiones. Lo vamos a ampliar para que ustedes lo puedan observar, pero no vamos a ir uno a uno de ellos. Vamos a leer 3 o 4 nada más para que veamos la variedad que tenemos. En cuanto a lenguas indígenas, las mencionaremos, sin embargo
no nos vamos a ir por cada una de las columnas, es única y exclusivamente para que tú te des una idea precisamente de la gran variabilidad que puede existir acerca de este tema. Iniciamos por la lengua indígena náhuatl, que es la más común, la más sonada, hasta cierto punto la más popular. ¿Por qué? Porque es la número 1, tiene demasiados habitantes que están hablando esta lengua indígena y las regiones en donde se habla es en la Ciudad de México, en algunas partes de la Ciudad de México. Para quienes no son de México, no creas que estás por las calles de México y cualquier persona te va a hablar en una lengua indígena. No, únicamente algunos sectores de la Ciudad de México es en donde se habla la lengua náhuatl. Puebla, en Tlaxcala, en algunos lugares, o puede ser también que por esta gran variabilidad que existe, ya las personas se han metido un poquito más a poder conocer las lenguas indígenas y están aprendiendo día con día. Lo que platicábamos hace un momento. En algunas regiones de San Luis Potosí, de Querétaro, Hidalgo y Veracruz. También en Jalisco y Michoacán hay personitas que, nuestros hermanos indígenas, que hablan la lengua indígena náhuatl. Y bueno, poder conocer y poder aprender acerca de estas palabras, pues es muy, muy interesante. Vamos con la lengua zapoteca, por ejemplo. Esta lengua se habla en Oaxaca y nuestros hermanos zapotecos son unas de las principales personas que tienen más arraigadas sus raíces en cuanto a cultura, ¿ok? En cuanto a lengua materna. Nuestros hermanos zapotecos desde chiquitos empiezan a hablar precisamente la lengua materna, es su lengua y más bien ellos van aprendiendo español con el paso del tiempo, con el paso de los años. Únicamente algunos, ¿sale? No todos ellos lo aprenden. Y bueno, de repente nosotros podemos ver también algunos ejemplos de palabras y podemos buscar. Es complicado, sí, como cualquier lengua. En esta ocasión, ¿sale? Hay una gran variabilidad. ¿Ok? Entonces tenemos también, por ejemplo, mazateco, que esta lengua indígena se habla en el noroeste de Oaxaca. Son en algunas zonas también de Guerrero y de Puebla, es en donde podemos encontrar estas lenguas indígenas. Es bien importante poder hacer conciencia de la importancia que tiene empatizar. ¿Ok? Empatizar y no verlo como algo malo, como algo diferente, como algo en donde yo me cierro y no quiero aprender. Todo lo contrario, ¿ok? No únicamente si eres mexicano, de donde seas. Existe una gran variabilidad de lenguas que nosotros podemos aprender día con día y lo más interesante, poder aprender costumbres y tradiciones que no estamos acostumbrados, costumbres y tradiciones de otros lugares que pueden ser demasiado enriquecedores para nosotros. Tenemos algunos riesgos dentro de las lenguas indígenas, desafortunadamente. El número de hablantes que nosotros tenemos es, más del 10% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años. Esa es una buena noticia porque va avanzando cada vez más, ¿ok? No se está perdiendo esta costumbre, no se está perdiendo esta tradición, esta lengua materna que tenemos a través de nuestras culturas indígenas. Un riesgo mediano que tenemos es que menos del 25% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años, es decir, la variante habla de entre 20 y 50 localidades. El riesgo más alto, el riesgo más preocupante es que menos del 10% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hablan tantas lenguas indígenas y que la variabilidad pues ya no es tan grande. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta ocasión yo quiero invitarte a que tú investigues un poquito más acerca de las lenguas indígenas. Hoy que ya conoces que existe este tema, que puedas investigar, que puedas conocer, que puedas reconocer y que juntos aprendamos a valorar y a respetar a nuestros hermanos indígenas. Nos vemos muy pronto. Soy Miss Jessie.